Buenos días, alumnos. Vamos a dar inicio a la clase. ¿Me confirman cuando ya puedan visualizar la pantalla, alumnos? Amanda, ¿me confirmas ya puedes visualizar la pantalla? Sí, profe. Ok, gracias. Como pueden ver, el tema de la clase de hoy es el transporte de sustancias en los vegetales. El texto nos indica que la obtención de nutrientes útiles y la excreción de productos tóxicos y los intercambios de gases son procesos que tienen lugar en zonas concretas del organismo, tanto en los vegetales como en los animales. Por ello, se requieren mecanismos de transporte que comuniquen estas zonas con el resto de las células del organismo. Vamos a describir los mecanismos de circulación en los vegetales, teniendo en cuenta que en las plantas los líquidos circulantes no transportan los gases respiratorios que son el CO2 y el O2, sino las sustancias necesarias para que tengan lugar la fotosíntesis y las que se obtienen como resultado de esta. Nos referimos exclusivamente a las plantas cormófitas, ya que solo en ellas se da la espaciación en tejidos que hace necesarios y a la vez permite estos transportes. Normalmente la raíz es el órgano de absorción situado en el extremo opuesto a las hojas que tienen actividad fotosintética. Ambos órganos están comunicados por un sistema de circulación de abajo hacia arriba, a través de las vías conductoras ascendentes, desde las hojas y otras partes verdes. Se reparten mediante las vías de conducción de sustancias, las sustancias orgánicas que se obtienen en la fotosíntesis. Están dispuestos en haces paralelos que discurren por la raíz, ascendiendo por el tallo y disminuyendo el grosor a medida que algunos se desvían, para llegar a las hojas, donde se forman las derivaciones, pueden ser tráqueas o traquidas. En el caso de las tráqueas, son vasos rígidos que forman un tubo continuo. Se han formado a partir de células dispuestas una a continuación de otra que han lignificado a sus paredes celulares. Ello provoca la degeneración de los órganos citoplasmáticos y la desaparición de los tabiques de separación hasta constituir un tubo continuo de células muertas. En el caso de las traquidas, son más finas, están formadas por células muertas con las paredes lignificadas, pero independientes entre ellas, ya que se conservan los tabiques de separación que presentan un gran número de orificios. Las traquidas son los vasos conductores más primitivos, propios de las plantas pteridófitas, como los helechos y también las plantas fanerógamas más antiguas evolutivamente como las gimnospermas. Como pueden ver en la gráfica tenemos el xilema, el tallo y la raíz, que son las partes que describen a la planta y sus vasos conductores. Las plantas fanerógamas, las más recientes desde el punto de vista evolutivo, es decir, las angiospermas, tienen el xilema formado en su mayoría por tráqueas
que se consideran vasos conductores más perfectos y evolucionados que las traquidas. En un árbol se producen xilemas periódicamente. El conjunto de vasos leñosos más reciente recibe el nombre de albura y son vasos funcionalmente conductores. La parte del xilema más vieja con menor o la nulificación conductora recibe el nombre de duramen y participa en el sostén del vegetal. Tenemos los mecanismos de transporte por el xilema. Algunas especies de árboles pueden alcanzar alturas superiores a los 100 metros, como las secoyas o lo que es el eucalipto. En estos casos, el transporte ascendente a través del xilema supone un reto considerable, ya debido a la altura. Es también notable la velocidad de ascenso de la savia bruta detectada en algunas especies. Por ejemplo, tenemos en el caso de los coníferas, que es 1 metro por hora, unos 4 metros por hora en las hayas y entre 20 a 45 metros en algunos robles. Aunque no está totalmente aclarado en la actualidad, se acepta que el ascenso se debe a un mecanismo de tensión y cohesión, que se detalla a continuación. Los pelos absorbentes captan lo que es el agua por el osmosis y los minerales que penetran en los tubos conductores del xilema por transporte activo. La entrada continua de agua por la raíz hacia los vasos conductores provoca una presión hidrostática que empuja el líquido en sentido ascendente, en contra de la gravedad. Este hecho se ve favorecido por la longitud y el calibre de los vasos cilemáticos, ya que les hace funcionar como verdaderos capilares. ¿Puedes continuar, Amanda, en la última parte? Las moléculas de agua se comportan como dipolos, establecen fuerzas de cohesión muy fuertes entre ellas que impiden la interrupción de finas columnas de líquidos. A través de los estomas tiene lugar la pérdida de vapor de agua mediante la transpiración. Esta crea una fuerza continua de aspiración a lo largo de los vasos leñosos que causa la entrada de agua en la raíz. De, de hecho, todo el mecanismo depende de la energía solar que motiva la transpiración. Ok, gracias, Amanda. Como pueden ver, el proceso se describe en esta gráfica. Tenemos lo que es la salida del agua, los estomas, la transpiración, la hoja, la cohesión, la entrada del agua por medio de la raíz y cómo va de forma ascendente hacia las partes más altas del árbol, la tensión por los pelos de absorción y el xilema de la raíz. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí, alumnos? No, mister. Amanda. No, profe. Ok, vamos a hacer un breve repaso de lo que hemos aprendido. Amanda, ¿cuál es el árbol más grande que existe en la actualidad? No lo sé, no me acuerdo. Ok, voy a plantearte otra pregunta entonces, Amanda. Entre los árboles que miden superior a 100 metros, ¿cuál es el nombre de una de estas especies? Los eucaliptos. ¿Correcto? Michael, ¿cuál es el mecanismo de absorción por el cual dichos árboles absorben agua? Mecanismo de absorción. Ujú, El xilema del tallo. correcto. Michael, ¿qué son las tráqueas? Oh, mister. ¿Qué son las tráqueas? Son vasos rígidos que forman un tubo continuo. ¿Correcto?
Amanda, ¿qué son las traquidas? Eh, Son vasos rígidos de células muertas, pero son más finas y están en las paredes livificadas. Correcto, Amanda. Listo. ¿Me indican, tienen alguna consulta con respecto a la clase? No, profe. Listo. Entonces, en la siguiente clase vamos a continuar con las vías de conducción de moléculas orgánicas. Vamos a explicar lo que es la tarea en la clase del día de hoy. Para la tarea en clase tienen que responder las tres interrogantes que están siendo planteadas en la plataforma, que son las siguientes. Primera interrogante, ¿qué función cumplen los vasos leñosos o xilema en las plantas cormofitas? Segunda interrogante, ¿cuál es la diferencia principal entre tráqueas y traquidas? Y por último, tercera interrogante, explica cómo se produce el mecanismo de tensión-cohesión en el transporte por el xilema. ¿Alguna pregunta con respecto a la actividad, Amanda, Michael? No, profe. Correcto, pasemos a la siguiente actividad. Para la actividad en casa tienen que realizar una investigación de cómo influye la energía solar en el proceso de transpiración y transporte del agua. Listo, Mister. Ok, ¿no tienen alguna consulta con respecto a esta actividad tampoco? No, No, Mister. no, profe. Ok, alumnos, ha sido un gusto. Ya pueden realizar la actividad en clase. Recuerden que ya está abierta y va a cerrar 10 de la noche de hoy mismo. Si tienen alguna pregunta que hacerme, pueden hacerla ahorita o mediante la plataforma. Ya. Chao, profe. Hasta Chao. luego, Manda.